Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Minuto a minuto van sucediendo muchas cosas en cuanto a la crisis en Ucrania, país que decretó el estado de emergencia y pidió a los ciudadanos ucranianos residentes en Rusia abandonar el país por su propia seguridad. Asimismo, Rusia también comenzó a evacuar parte de su personal diplomático desplegado en Ucrania, evacuó y también cerró la embajada que tiene en la ciudad de Kiev. Del otro lado del Atlántico, recientemente Estados Unidos y también la Unión Europea apostaron por imponer sanciones a Rusia después de que el presidente Vladimir Putin reconociera la soberanía de las repúblicas de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass, que son el foco del enfrentamiento desde el año 2014. La idea de Washington es que Rusia no pueda captar dinero en Occidente y tampoco pueda negociar deuda a nivel internacional a través de los mercados de Estados Unidos y de Europa. Veamos de qué se trata. Esto corresponde a ese primer tramo de sanciones de Estados Unidos a Rusia presentadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Estados Unidos entonces bloqueó los bancos BEB y PSB. El primero es considerado como una especie de fondo de inversión del Estado ruso. Es señalado por Occidente de servir para realizar sobornos, pero de esto nunca han dado pruebas sobre ello. El segundo banco fue nacionalizado y dejado como una especie de soporte bancario y financiero para la industria militar rusa. Ante los ojos de Occidente, es un banco que fue nacionalizado a propósito para que fuera blanco de este tipo de sanciones internacionales y no generara mayores traumatismos dentro de las finanzas públicas en la Federación de Rusia. Estados Unidos también impuso sanciones integrales contra la deuda soberana de Rusia. De este modo, Washington, como les decía, espera que Rusia no pueda acceder a mercados internacionales o a dólares para financiar su deuda. También hay sanciones a las élites rusas y a sus familiares, también a funcionarios públicos y personalidades que son cercanas al Kremlin, que están a la cabeza de organismos públicos, entidades financieras, corporaciones y empresas que también a su vez son cercanas al presidente Vladimir Putin. Previamente, Estados Unidos ya había establecido una prohibición a sus ciudadanos y empresarios y les prohibía comerciar o realizar transacciones con las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. A grandes rasgos, pues esas son las medidas que comenzarán a regir pronto y mostrarán sus efectos en la economía rusa, pero también la Unión Europea y el Reino Unido también han impuesto algunas sanciones. Veamos de qué se trata. Desde Bruselas anunciaron que los 27 países integrantes de la Unión acordaron sanciones que deben ser determinadas en las próximas horas, pero apuntan a que estas sanciones deben congelar entonces los activos de Rusia que hay en la Unión Europea. También prohibir los visados para 351 diputados de la Duma estatal rusa, que es la Cámara Baja del Parlamento ruso, que aprobaron el reconocimiento de autodeterminación de las dos regiones separatistas, Donetsk y Lugansk. También sancionarán entidades y también organizaciones que contribuyan a socavar o amenazar la integridad territorial e independencia de Ucrania. De otra parte, Alemania, por su parte, anunció que pospondrá la certificación del gasoducto Nord Stream 2, que ya está terminado, está listo para funcionar y solo tiene pendiente la certificación para garantizar el suministro de gas desde la ciudad de Vyborg, en el Golfo de Finlandia, en la costa rusa, hasta la costa del norte de Alemania, en el mar Báltico. Quedan muchas preguntas sobre la mesa. ¿Qué tan efectivas serán estas sanciones? ¿Cumplirán el objetivo que tiene en mente Washington y Bruselas? ¿Qué tan preparada está Rusia para hacer frente a este nuevo tramo de sanciones que vienen imponiendo los países de Occidente desde el año 2014? Ya Rusia ha sentido una presión económica y una caída de la moneda local, el rublo, por las acciones de Washington y de Bruselas. ¿Cómo afecta esto a Ucrania, que es el país que está en el centro de la crisis? ¿Contiene o agudiza esta crisis, estas sanciones impuestas por Occidente? Es nuestro tema de debate en France 24, pero antes escuchemos algunas de las reacciones que ha habido a lo largo del día de hoy. Después de imponer estas sanciones, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló sobre la importancia de estas sanciones impuestas por Occidente para hacer frente a la crisis que se está viviendo en su país. Escuchemos. La respuesta de la comunidad internacional a esos crímenes debe ser decisiva, inmediata y contundente.
Ucrania acoge con satisfacción los anuncios de ayer y anteayer sobre las sanciones contra la Federación Rusa, realizados por la Unión Europea, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Esperamos otras sanciones más fuertes. El presidente ucraniano con esto demuestra que Occidente sigue de su lado apoyándolo para hacer frente a esta presión que ha recibido Ucrania por parte del Kremlin. Del otro lado de la moneda está Rusia y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hoy el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nevesian, también habló sobre este tema. Escuchemos. Nos guiamos ante todo porque lo más importante es la preservación de la vida de las personas. Al criticarnos por esta decisión, ustedes demuestran la completa indiferencia frente al destino de los habitantes de Donetsk y Lugansk, como lo han hecho Kiev y sus aliados occidentales estos 8 años. Por eso los llamo hoy a concentrar sus esfuerzos en calmar a Kiev y convencerlos de no emprender nuevas aventuras armadas que le pueden salir muy caras a los actuales dirigentes ucranianos. Tema de coyuntura internacional lo vamos a analizar aquí en el debate de France 24. Para ello hemos invitado a Manuel Superville. Él es coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, experto en seguridad internacional. Está en la ciudad de Miami, en el sur del estado de la Florida. También es consultor y también se une a esta conversación desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, Ignacio Utín. Él es analista de política internacional, columnista, también es colaborador de varios medios internacionales. Es autor de algunos libros. Solo por mencionarles algunos, el libro Ucrania-Donbass, una renovada Guerra Fría y Ucrania Crónica desde el frente. A ambos les agradezco por estar acompañándonos hoy en el debate de France 24. Les recuerdo que ustedes, los televidentes, también pueden participar en el programa con todos sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Les recuerdo, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilugo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo la etiqueta, numeral, el debate F24. Pues tenemos el contexto, esto está cambiando minuto a minuto, todo lo que está sucediendo allí en Ucrania, pero vamos a analizar por lo menos los últimos hechos representativos de las últimas horas. Y comienzo entonces con Manuel, preguntándole por estas sanciones que llegan desde Washington y desde los 27 países de la Unión Europea a Rusia. ¿Servirán estas sanciones? ¿De qué sirven las sanciones contra un país como Rusia que ha demostrado poder combatirlas y poder hacerle frente a lo que le impone Occidente en términos económicos? Bueno, gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Yo diría que todavía si van a funcionar o llegar a los objetivos que apuntan, no sabemos y no vamos a saber por un tiempo. Pero típicamente un Estado soberano toma diferentes medidas incremental. En otras palabras, empiezan con la parte diplomática, la parte de información, vamos a decir, la guerra o acciones cibernéticas, y después ya llegas a la parte económica, y lo final sería la parte militar. Así que en este caso ya la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña ya han llegado a ese cuarto punto, ¿no? La parte de economía. Ya todo lo demás, la parte diplomática, la parte informática y ahora estamos en la fase económica. Lo que queda sería la militar, la cual todo el mundo quiere evitar, si es posible. Que es el escenario que el mundo entero espera que no comience. Ignacio, en la ciudad de Buenos Aires, su opinión sobre estas sanciones, ¿es el proceso indicado para evitar precisamente ese escenario final de llegar a un conflicto, a una incursión militar de Rusia a gran escala en territorio ucraniano? Creo que por ahora es la única alternativa. Occidente no tiene otra alternativa que no sean las sanciones, porque si las sanciones no funcionan, lo único que queda es la vía militar. Y yo aún creo, aún con esta escalada de tensión tan importante, aún creo que la OTAN quiere evitar una guerra abierta con Rusia a toda costa. El problema es que ya se impusieron sanciones sobre Rusia. Hace 8 años que Rusia tiene sanciones comerciales muy importantes y eso no ha significado un cambio de rumbo para el Kremlin. De ninguna forma. Entonces creo que si bien las sanciones son a esta altura la única alternativa, no me parece que puedan llegar a funcionar. Porque además, como si fuera poco, distintas empresas, grandes empresas occidentales, tienen inversiones muy importantes en Rusia.
empezando por las empresas ligadas a la energía, a los hidrocarburos, con lo cual las sanciones comerciales que se apliquen sobre Rusia también van a repercutir, va a haber una suerte de efecto rebote y van a afectar al propio Occidente. Entonces no me parece que esto pueda funcionar. Quiero creer que sí, porque la única alternativa es la vía bélica Sí. y me parece que nadie quiere una guerra. Hago la ronda a la inversa, sigo con Ignacio en la ciudad de Buenos Aires, ya le doy la palabra a Manuel y le pregunto por las sanciones que impuso Estados Unidos. Dos bancos en particular. Un banco que a los ojos de Occidente es un fondo de inversión del Kremlin que sirve supuestamente para pagar sobornos, eso es lo que han dicho algunas investigaciones en Occidente, pero no hay prueba de ello, y un banco que está enfocado netamente en la industria militar rusa. Pero hablando del sistema financiero, muchos esperaban que Washington impusiera entonces controles al sistema internacional SWIFT, que es un sistema que facilita las transacciones internacionales, y esto no es lo que ha anunciado Washington. Prácticamente deja al Sberbank y a otros bancos rusos con total libertad para seguir teniendo transacciones internacionales. ¿Esto sí afecta a estos dos bancos estatales? ¿Sí los afectan estas sanciones? ¿Cómo lo ve usted? Sí, absolutamente, pero a mí me interesan mucho más las sanciones individuales, las sanciones que se aplican sobre individuos. Creo que eso es mucho más importante que las sanciones sobre un banco, porque en general estas sanciones que se aplicaron sobre individuos son a individuos particularmente importantes, a individuos particularmente ricos, oligarcas, los famosos oligarcas rusos, y estos hombres, estos individuos, son los que tienen el poder. Están muy cerca del Kremlin, muy cerca de Putin y tienen mucho dinero, tienen inversiones en Europa, tienen inmuebles en Europa, especialmente en Francia y en Inglaterra, y tienen mucho acceso al Kremlin, tienen mucho acceso al poder Sí. ruso. Entonces me parece mucho más interesante estas sanciones sobre individuos que las sanciones sobre el sistema financiero ruso. Solo por mencionar algunos de estos integrantes de la élite, Ignacio menciono, está el jefe de espionaje ruso Alexander Bornikov, su hijo Denis, el subjefe de gabinete presidencial Sergei Kirienko y su hijo Vladimir. También está el director ejecutivo del PSB, que es este banco militar del que estábamos hablando. Él se llama Pieter Fratko y son algunos de los integrantes de esta lista que afecta a la llamada élite cercana al Kremlin allí en Rusia. Manuel, en la ciudad de Miami, ¿qué busca Estados Unidos con esta forma de presión, de sanciones? ¿Espera que Rusia regrese su determinación de haber reconocido a estas dos repúblicas separatistas o espera que simplemente Putin se siente a dialogar con Washington y con Bruselas? ¿Qué es lo que está buscando Washington que sea el paso inmediato por parte de Rusia? Bueno, antes de contestar eso, si me permite contribuir a la pregunta Claro que anterior, sí, que yo estoy de adelante. acuerdo, sí, estoy de acuerdo que esto de sancionar a personas muy importantes que están muy cerca al señor Putin estoy totalmente de acuerdo, es muy importante porque hay que tener en cuenta que el gobierno de Rusia es actualmente una oligarca donde hay un grupo pequeño de personas que son súper, súper ricos, con billonarios, y afectarlos a ellos no es como si estuviéramos afectando a una empresa de un país, por ejemplo, General Motors de Estados Unidos o algo por el estilo. Así que eso sí, yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. Y también que en esta fase de lo que ha hecho hasta ahora Rusia, no es el final. En otras palabras, que hay que tener unas medidas y estas sanciones tienen que estar preparadas e implementadas de una forma en fases, incrementando, porque si se fuera a jugar todo ya de una vez al principio, entonces no quedan otras medidas para el futuro. Depende de qué es lo que haga Rusia, porque hasta ahora lo que ha hecho Rusia puede ser que sea muy pequeño en comparación a lo que pueda hacer en el futuro. Así que esos puntos en referencia a las sanciones, que lo que vino ahora, como dijo el presidente Biden y la Unión Europea, esta es la primera fase de sanciones que son por encima de lo que había antes, cuando primero empezaron a apoyar indirectamente a las áreas de separación. Sí.
Y lo que le preguntaba, ¿qué buscan sí. entonces este primer tramo, que usted ya nos ha explicado es un primer paso que da Washington? ¿Qué paso es el que buscan del otro lado, de Moscú? Que Moscú entonces reverse su idea de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk, o que abra la puerta para una mesa de diálogo con Washington y Bruselas y con Kiev. ¿Cuál cree usted que pueda ser el paso que está buscando Washington? Bueno, yo me imagino que obvio lo que buscan, lo que desean sería que Rusia, que Putin se fuera a retroceder de lo que ha hecho hasta ahora, pero eso yo creo que nadie en realidad cree que eso va a ocurrir. Así que entonces, más que nada, vamos a ir del punto de vista realista, es que esto vaya a empezar a ponerle los frenos al auto de Putin que está manejando con todos estos otros oligarcas y que empiecen a frenar la velocidad en cual van. Y entonces ahí crear situaciones en que mientras que van avanzando, los costos, la fórmula de álgebra, ¿no? Del costo-beneficio, empiece a cambiar para que le llegue a ser más costo que si fueran a seguir. Y en esto quiero comentar que no hay unanimidad dentro de Rusia para estas acciones, y especialmente dentro de las Fuerzas Armadas, los retirados generales, ha habido bastante pensamiento en contra de lo que está haciendo, porque ellos saben que si se fueran a meter de una forma total en la Ucrania, ahí se va a formar una situación muy, muy difícil para Rusia. Claro, será muy difícil para Rusia, para Ucrania, por supuesto, para el resto de Europa. Es el escenario que están tratando de evitar, por lo menos con todos los canales diplomáticos abiertos desde hace varias semanas. Esto es como una especie de partido donde la pelota va y viene de un lado a otro, Ignacio, Manuel, y quiero que veamos la perspectiva de Rusia, porque en este momento el balón ha caído ya en Moscú después de esta respuesta que ha dado la Unión Europea y Estados Unidos con las sanciones. ¿Cómo puede reaccionar Rusia ante esto? Ya han sido claros desde el Kremlin a través de los representantes en diferentes organismos internacionales. La respuesta rusa va a ser contundente a estas sanciones. Comienzo con Ignacio en la ciudad de Buenos Aires. Armemos este rompecabezas. ¿Qué puede hacer Rusia ahora? Es una muy buena pregunta qué puede hacer Rusia, porque yo creo que económicamente, en términos financieros, en términos económicos, en términos de comercio, no puede hacer mucho. Yo creo que Rusia sabía, esperaba estas sanciones que fueron muy anunciadas y probablemente espera la segunda etapa de las sanciones, que, como decía Manuel, será mucho más dura. Creo que Putin no habría tomado nunca la decisión que tomó, el avanzar hacia territorio ucraniano, el reconocer a la República Popular de Donetsk y a la República Popular de Lugansk. Nunca lo hubiera hecho si no supiera, si no tuviera la certeza de que cuenta con una red de seguridad. Y esa red de seguridad, creo yo, se llama China. Si Rusia no puede comerciar más con Occidente, si las sanciones son muy duras, si lo quitan de todos los sistemas financieros que lo conecten con Occidente, Rusia simplemente se da vuelta y empieza a comerciar más que nunca con China. Y ese me parece un dato fundamental. No me parece que Rusia pueda dar una respuesta a estas sanciones. Creo que no tiene una capacidad económica como para hacerlo. Ignacio, ¿y qué tan dispuesta está China a quedar involucrada en este conflicto, en esta crisis internacional, al permitirle a Rusia a, no sé, acceder a su sistema financiero, hacer transacciones a través de bancos chinos o acceder a préstamos entre Beijing y Moscú? ¿Está China dispuesta a meterse ahí y a recibir esa presión internacional que le puede llegar también por parte de Estados Unidos, con quien ya tiene una relación bastante tensa? Es cierto, China tiene una relación bastante tensa con Estados Unidos y también tiene una relación bastante tensa con distintos gobiernos del occidente europeo, pero aún así comercia, aún así es el principal socio comercial de Ucrania, por ejemplo, y es uno de los principales socios comerciales del mismo Estados Unidos, con lo cual me parece que son dos caminos que van en paralelo, por un lado las relaciones políticas y por el otro las relaciones comerciales. Y los distintos estados nos han demostrado en estos últimos años que con China se privilegian las relaciones comerciales, porque los productos chinos son muy baratos, son muy accesibles y es muy difícil competir con eso.
Manuel, para complementar este rompecabezas y cerrar esta ronda, le repito la pregunta. Entonces, ¿qué puede entonces hacer Rusia? Si China le podrá dar una mano o algún otro aliado a nivel internacional, digamos Venezuela, Nicaragua, aquí en América Latina y otros cuantos países que tiene aliados en los diferentes continentes. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, al fin del día, cuando uno habla de comercio, tiene que haber algún tipo de servicio o producto que se vende, porque ese es el comercio. No es simplemente, vamos a decir, las sanciones en la parte del fluido de los dólares o los rubles rusos. Eso es importante, porque eso uno puede frenar hasta cierto punto, pero al fin del día, Rusia gana la mayoría de su ingreso es por la venta del petróleo y del gas natural. Y eso, la mayoría, se lo vende a Europa. Y entonces, estoy de acuerdo que esto va a haber costos, estas sanciones van a haber costos, especialmente para Alemania y para otras partes de Europa, en el sentido de que se va a disminuir, se puede disminuir aceptar y recibir el gas natural de Rusia, como usted bien dijo al inicio. Sí. Por el momento se ha cerrado el tema de Nord Stream 2, que eso le va a costar a Alemania, y no solamente a Alemania, a otros países, Dinamarca y otros, pero al fin del día están aceptando que esto es algo que les va a venir a un costo. Así que para ellos también están haciendo ese cálculo que vale la pena. Y lo que quiero decir con eso es que entonces Putin se va a quedar corto en términos de ganancias, de recursos económicos, simplemente porque no está vendiendo lo mismo. Y yo no creo que China, la manera de cómo llegar, vamos a decir, hasta ahora al momento, tienen planes, pero al momento no hay ninguna manera fácil de cómo transferir el gas natural ni el petróleo desde Rusia a China, aunque tengan su frontera común, porque son unas distancias enormes, obvio. Claro. Así que eso yo creo que es el problema para Putin, es que no es la parte de las sanciones en los instrumentos del comercio, Sí. es más en la fundación de la falta del comercio, porque ya no tienen los bienes para vender. Claro. Manuel, yo tenía el tema de Alemania y del gasoducto del Nord Stream para tratarlo más adelante, pero ya que usted lo menciona, me parece pertinente continuar con eso antes de hablar de la perspectiva ucraniana de todas estas sanciones. Aquí el mayor beneficiado de toda esta jugada es Estados Unidos, que será entonces a quien Europa tendrá que comprarle, que era lo que Washington estaba buscando desde hace muchos meses, al impedirle a Europa y a Alemania específicamente poder activar el Nord Stream para abastecerse de gas. Las discrepancias comenzaron incluso antes del invierno, que ya está por terminar, y Washington, tal parece que entonces, como dicen, le sonó la flauta. Bueno, sí, primero que nada, en términos de la presión pública, porque en contrario a Rusia, los estados de Europa, Alemania, Francia, Dinamarca, etcétera, sí tienen que responder, los que gobiernan tienen que responder a su pueblo. Y entonces, imagínense, si esto estuviera pasando, vamos a decir, en noviembre, cuando comienza el invierno y hay la perspectiva de que este invierno, encima del COVID y todo lo demás, también tienen que quedarse cortos de calefacción por medio del gas natural, hubiera sido un problema mucho políticamente, domésticamente, políticamente, mucho más difícil para los países de Europa. Claro. Pero ya como usted dice, ya estamos casi aquí en marzo y en eso fue un fallo. Yo no diría que es un juego de tenis, algo así. Esto es más como un juego de ajedrez de 4 dimensiones lo que se está jugando. Y entonces, el parte de Nord Stream, quién sabe lo que va a pasar, pero también usted tiene razón. Y la cosa es que los Estados Unidos sí tiene la capacidad, como usted sabe, que en los últimos años ha sido un país que exporta más energía, el petróleo y el gas, que lo que importa. Sí. Y tiene la capacidad del fracking que se hace en varios estados, sí, Manuel, para reemplazar. Justamente para allá va mi pregunta. Le pido que sea muy, muy concreto. Justamente eso era lo que quería Estados Unidos, llegar al mercado europeo. Necesitaba que Europa le comprara ese superávit de producción que tiene ahora.
no creo que sea tan fácil, mire, porque aquí también hay la política doméstica en contra de más fracking y más de Sí, esas cosas. En otras palabras, es un balance. Así que yo creo que es más la parte estratégica de decirle a los alemanes y los europeos, si llega esta crisis claro, y Rusia corta, entonces aquí estamos para reemplazar. sí, Pero no es que Estados Unidos lo estaba buscando como una manera geopolítica para vender más, al sí. contrario, están tratando de recortar. Manuel. Ignacio, ya me quedan pocos minutos para finalizar el programa. Su opinión sobre este tema del cierre, la suspensión de la puesta en marcha del Nord Stream, ¿cómo afecta esto a Europa? Que tampoco tiene el poderío militar que puede tener Estados Unidos en caso de una incursión de Rusia en el este del continente, muy cerca de las fronteras con la Unión Europea, y ahora pues tampoco va a tener ese abastecimiento extra de gas que llegaba desde Rusia. ¿Su opinión? Sí, yo creo que Alemania va a ser muy duramente afectado por esto. En principio porque es el principal consumidor de la Unión Europea de gas ruso. De hecho, la ex canciller Angela Merkel había apoyado muy fuertemente la construcción del Nord Stream 2 porque, bueno, le representa mayor cantidad de gas a un precio mucho menor. Pero ahora, con esta sanción, con el cierre del gasoducto, con la no certificación, mejor dicho, del gasoducto de la mano de Olaf Scholz, creo que esto va a afectar económicamente a Alemania y si bien puede buscar alguna alternativa, puede buscar algún otro país para suplir la falta de gas desde Rusia, va a ser más caro, va a ser Claro, mucho más caro, al por menos el supuesto. 50%. Y hay que ver qué opinan los alemanes de este aumento de precio. Para el cierre, para este último bloque, quiero hablar de la perspectiva ucraniana. Veíamos las declaraciones del presidente Volodymyr Zelensky agradeciendo a la comunidad internacional y a sus aliados de Occidente por imponer estas sanciones. También Ucrania, ¿qué más cartas tiene para jugar, Ignacio, allí en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué más puede jugar en todo este escenario? Porque vemos que es mucho rifirrafe entre Bruselas, con menos tensión que con Washington y Moscú. Y Kiev está en la mitad, pero ¿qué más allá de la diplomacia puede jugar Ucrania y agradecer a sus aliados internacionales para evitar una posible invasión, evitar más tensión con Moscú? Ucrania no puede hacer mucho. El ejército ucraniano no es muy fuerte. De hecho, al inicio de la guerra, hace casi 8 años, los que llevaron adelante los principales avances del Estado ucraniano fueron organizaciones paramilitares, porque el Estado ucraniano no podía sostener al ejército, no estaba preparado, no tenía financiación, no tenía armamento suficiente. No me parece que Ucrania pueda hacer mucho más que diplomacia. Sin los aportes de la OTAN, aportes financieros, aportes de arma, aportes quizás de soldados, quién sabe, Ucrania no puede hacerle frente al ejército ruso de ninguna forma. Creo que la única opción que tiene es la vía diplomática y esperar que los distintos países europeos o miembros de la OTAN le aporten tanto dinero como armamento. Manuel, su opinión en la ciudad de Miami, la perspectiva ucraniana, ¿qué más pueden hacer desde Kiev para bajar un poco la tensión y evitar un conflicto? Bueno, yo estoy de acuerdo que las Fuerzas Armadas per se de Ucrania están muy débiles y no van a poder hacer mucho en contra de las Fuerzas Armadas rusas y de Bielorrus también. Pero acuérdense que el asalto, tomar posesión inicialmente es mucho más fácil que mantener control y posesión. Acuérdense de Estados Unidos en Vietnam, acuérdense en Rusia en Afganistán y muchas otras historias de diferentes imperios que han aprendido esa lección. Lo que quiero decir es que toman a Ucrania, vamos a decir, si fueran a tomar Ucrania totalmente, los rusos, hoy en día las Fuerzas Armadas no van a poder defender mucho, pero el pueblo ucranio, que se siente muy patriota, muy nacionalista, no se van a quedar callado. Y hoy en día, con todo el mundo, con un teléfono celular, que pueden mostrar cualquier tipo de abuso de derechos humanos, de abusos de la ley de guerra, de los convenios de Ginebra, etcétera, les van a causar un daño de imagen público que no solamente internacionalmente, Sí. pero también dentro del pueblo ruso que se siente muy cerca al pueblo ucranio, eso a Putin le va a ser muy peligroso. Manuel, rápidamente para el cierre, Ignacio, también.
¿Entra la OTAN en un conflicto armado allí en el este de Ucrania? Manuel. Yo digo que no, que eso no es algo que lo que acabo de mencionar, que hay maneras ya después de apoyar Sí, una resistencia. Así que un conflicto entiendo. de soldados americanos no lo dudo. Sí. Y Ignacio. Concuerdo completamente. Creo que nadie, ni en Moscú, ni en Washington, ni en ningún lado, quiere una guerra abierta entre la OTAN y Moscú. Eso sería catastrófico para la seguridad no solo de Europa, sino de todo el planeta. Me parece que la OTAN va a evitar esa posibilidad a toda costa. Me queda un minuto para cerrar el programa. Quiero hacer las conclusiones. Ignacio, ¿qué va a suceder? Esto cambia minuto a minuto. Cada momento hay una declaración distinta de alguna de las partes implicadas en toda esta crisis. ¿Qué puede suceder en las próximas horas en esta escalada de tensión allí en el este de Ucrania? Comienzo con Ignacio en Buenos Aires. Yo creo que un factor fundamental es el reconocimiento ruso a las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk en todo el territorio de la provincia, no solo en las regiones controladas por las autoridades separatistas, porque el reconocer a todo el territorio como parte de estas repúblicas implica avalar una avanzada para reconquistar o recontrolar estos territorios. Entonces creo que eso puede pasar en las próximas horas, una avanzada militar al menos para controlar la totalidad de las regiones de Donetsk y de Lugansk. Que ya hemos visto movimientos de tanques desde el lado ruso hacia la frontera con Ucrania y también varios tanques rusos que ya estaban dentro del territorio separatista moviéndose un poco más hacia el sur, hacia el puerto de Mariupol, allí en el mar de Azov, que también es un punto estratégico a nivel militar para una posible incursión a gran escala que puede ser un escenario en los próximos días o en las próximas horas. Para el cierre, Manuel, su conclusión sobre este tema, ¿qué puede suceder? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que eso sería como próximo movimiento en esa tabla de ajedrez de 4 dimensiones, porque esa acción de tomar el resto de las 2 provincias tendría un costo, vamos a decir, por encima de lo que ya han hecho hasta ahora, pero no tanto más. Pero sí les trae 2/3 más de lo que al momento tiene control Putin. Así que el costo adicional es pequeño y el territorio, que para él es importantísimo tener esa zona de defensa en contra de OTAN, le conviene mucho y es un beneficio alto a un costo menor. Ahora, ya cuando pasan de esa frontera Claro. y van al resto de la Ucrania, entonces ahí ya el costo se va a aumentar muchísimo a largo plazo. Pues a Manuel y a Ignacio, a nuestros invitados del programa de hoy, les agradezco por haber hecho este análisis y haber explicado para la audiencia de France 24 sus puntos y sus perspectivas en torno a esta escalada de tensión allí en el este de Ucrania, en el este de Europa. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Les recuerdo, pueden seguir dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales del canal. Los invito a seguir en sintonía de France 24. Sigan con nosotros.